Siguiente moción, también del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a promover las medidas necesarias para la internacionalización y modernización de las universidades españolas, impulsando el intercambio y las titulaciones conjuntas con universidades extranjeras. A esta moción se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Vasco, otra del Grupo Parlamentario Socialista, finalmente otra del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión. Señoría, guarden silencio, por favor. Por la defensa de la moción tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la senadora San Pedro. Gracias, señor presidente. Señorías, la moción que traigo hoy a este Pleno, en nombre de mi grupo, tiene por objeto instar al Gobierno a promover un proceso de internacionalización de nuestras universidades que facilite que nuestros campus sean un referente de calidad y excelencia, generando un modelo intensivo de conocimiento e innovación que además ayude a la plena integración laboral de nuestros jóvenes en este entorno cada vez por favor, más señorías, globalizado ruego y competitivo que les ha hemiciclo. tocado. Un momento, por favor. Las personas que deseen dialogar no lo hagan en el hemiciclo. No se puede ir a la interviniente. Tiene la palabra, señor San Pedro. Gracias. Una internacionalización que muchas de nuestras universidades ya tienen incluidas en sus planificaciones, puesto que son plenamente conscientes de esa necesidad, pero que aún es escasa al decir de los expertos. Creo que todos estamos de acuerdo, ya lo hemos hablado varias veces, que el conocimiento por sí mismo mejora al individuo, le permite vivir aprovechando, comprendiendo y disfrutando más de todo lo que le rodea y le permite decidir con más fundamento y, por lo tanto, con más libertad. Pero más allá de ese beneficio, ya de por sí valioso, el conocimiento, la formación en competencias, facilita el acceso a una integración laboral plena, lo que obviamente redunda en el resto de su ámbito social y vital. Porque si hay algo evidente es que en estos tiempos de crisis, de globalización y aumento de competitividad y cambio de paradigmas, el capital humano de un país, entendido como el conjunto de competencias y conocimientos que tienen los trabajadores y obtenidos a través de la formación, la experiencia y el aprendizaje, se ha convertido en un recurso valioso. Y la universidad, en su triple misión de formar, investigar y transferir ese conocimiento, tiene en la sociedad un papel más que relevante. Vaya por delante que no pretendo, en ningún caso, con la defensa de esta iniciativa de mi grupo, minusvalorar en forma alguna la calidad de nuestra universidad, ni el esfuerzo que durante generaciones nos ha traído hacia donde estamos. Pero los datos, también de las carencias, están ahí y hablan por sí solos. Ayer, sin ir más lejos, conocimos los datos del Panorama de Educación 2014 para nuestro país y nos muestran que tenemos mucho que mejorar, porque, en efecto, aunque en la mayoría de los países con un mayor nivel educativo es una barrera que protege del desempleo, en España esa barrera parece que es más débil que en otros países del conjunto de la OCDE. De modo que, aunque una persona con estudios superiores tiene en España un 55% menos de probabilidad de quedar desempleado que una persona que solo estudió la ESO, una diferencia nada desdeñable, un 55%, pero claro, en la OCDE esta probabilidad es de media de un 63%. Y lo malo es que esa diferencia no es fruto de la fatalidad y, aunque pudiera derivarse de ella que el nivel alcanzado de soportar el paro de este país en estos últimos años pueda influir en esa realidad, parece claro, y así el estudio lo asocia, que este déficit español es porque tenemos, a su vez, un profundo déficit en una de las competencias básicas que se examinan, que es la comprensión lectora. Así, en España, solo un 12% de los estudiantes universitarios están en los niveles de rendimiento más altos de esta prueba, en tanto que, por poner un ejemplo, en los Países Bajos, en Australia, en Finlandia, dicho porcentaje supera el 35%. Queda mucho por hacer, no solo para ponernos a nivel de la media, sino para intentar aprovechar nuestras fortalezas como país y convertirnos en un referente en los países donde tenemos un ámbito de influencia. Y no solo son los datos del panorama educativo, sino que hay otros parámetros que arrojan también la necesidad de actuar. Voy a entrar en el discutido tema de los rankings, alrededor de los cuales durante los últimos meses, por no decir los últimos años, hemos tenido un debate que quizás fuera doble. En primer lugar, en determinar si son importantes los rankings. Yo pienso que sí lo son, porque casi todo en la vida, nos guste o no, las cosas se miden, quedan establecidas por parámetros que nos permiten compararlas para mejorar, y en este caso la internacionalización descansa en evidencias objetivas
de reconocimiento de la excelencia de las tres funciones básicas de la universidad: formar, investigar y transferir, que en su conjunto nos aportan una determinada reputación internacional. Y en ese mercado, por así llamarlo, de la reputación internacional es donde entran los rankings, que se utilizan en todo el mundo para confeccionar esos listados de países y universidades que pueden ser los mejores destinos becados para que los estudiantes vayan al extranjero. Aunque los indicadores utilizados para su confección puedan parecernos discutibles, no sirve de nada, y mucho menos de excusa, negarlos o tratar de disminuir su importancia o la necesidad de adaptarse a sus parámetros, porque lo cierto es que no nos queda otra que intentar adaptarnos a posicionarnos en ellos en lo más posible. El segundo punto de debate suele estar en si es que nuestras universidades salen mejor o peor paradas por la propia calidad de las universidades, o es que los rankings no miden los parámetros que a nosotros nos interesan que midan. Algunos se quejan. No, es que claro, miden asuntos en los que no encajamos. Hombre, pero nosotros somos muy buenos. Bueno, hombre, uno puede quererse tanto como quiera, pero esto es como en el fútbol: qué bien juegas, pero si no hay goles, pues nadie se pone a cuestionar que para que algo sea un gol la pelota tenga que entrar entre los palos de la portería. Sea como sea, la realidad es que más o menos todos tenemos clara la idea de que en general nuestras universidades no están bien retratadas, no quedan bien en la foto de los rankings, y así de hecho lo ven en el extranjero. Podemos matizar. Yo estoy segura de que sus señorías, o me parece que sus señorías pueden tener previsto hacerlo en sus intervenciones, y desde luego nada más lejos de mi intención que privarles de hacerlo. Pero quiero que sepan que en mi grupo ni desconocemos ni negamos que en algunos rankings hay algunos departamentos y en algunas universidades españolas en las que, por supuesto, no salimos tan mal parados. En cuanto a rankings internacionales de prestigio, aparecen por áreas de saber hasta 16 universidades españolas en sus top 100. Y unas 30 en sus top 200. También hay titulaciones universitarias españolas acreditadas con diferentes sellos de calidad en Europa y en Estados Unidos, pero también es cierto que solo aparecen 10 universidades entre las 500 primeras y ninguna globalmente en el top 200 del ranking de Shanghái. ¿Está mal? No. ¿Es suficiente? Hombre, yo creo que podemos y debemos aspirar a más. Hemos de conseguir mejorar, porque está claro que tenemos carencias que nos están lastrando y estamos en un momento decisivo de resurgir económico tras una gravísima crisis que sin duda ha dejado el escenario de juego del mercado laboral muy transformado, con una clara evidencia de que la globalización, la movilidad, la competitividad feroz solo se puede sobrellevar con una formación continua y excelente. Pero es que, además, la universidad, con su triple misión, más allá de ser un lugar de generación y emisión de conocimiento, puede ser un motor económico, un sector más de nuestra riqueza como país. Y en este momento, sin duda, todavía está bastante lejos de cifras como pueden ser el Reino Unido o Australia o Estados Unidos, que han sido y son potencias tradicionalmente en este tema. Pero es una realidad en la que no solamente están implicados estos tres países punteros, sino que, y tampoco solamente los del entorno europeo, que también están en continuo esfuerzo, no solo por avanzar, sino por no quedarse atrás, sino que hay una evidencia clara de que incluso países emergentes como Brasil, como Rusia, India o China, México, Indonesia o Turquía están enviando a sus estudiantes masivamente a las universidades extranjeras con el fin de que recojan el mejor conocimiento que luego puedan aportar de retorno a sus sociedades. Y en este sentido, también el informe publicado ayer nos echa un jarro de agua fría, porque el número de estudiantes internacionales que cursan estudios universitarios en España, y no me refiero ahora a los Erasmus, en los que tenemos bastante atractivo y vienen bastante, sino a estudiantes que vengan a hacer la carrera entera a nuestro país, es sensiblemente inferior al promedio de la OCDE. Estamos en un 2% respecto a un 8,1% en el resto de países. Estimular la llegada de este tipo de estudiantes y de profesores y de investigadores supondría un gran beneficio cultural y de flujo de talento, por supuesto, pero además un nada desdeñable impulso económico y de inversión privada en instituciones educativas de educación superior, en lo que también estamos, por lo visto, por debajo de la inversión del resto de Europa, un 22,5 frente a un 30,8. Sería la generación de un nuevo sector económico que podría generar ingresos, directa o indirectamente, a través de la atracción de estos estudiantes no nacionales, que yo creo que no debemos desaprovechar, máxime siendo como somos un país privilegiado en cuanto a relaciones geoestratégicas. Porque no olvidemos que España, además de ser parte de Europa y como tal tener el privilegio de la relación con los países de la Unión Europea, con todo lo que eso conlleva, somos también, y no debemos olvidarlo, parte del Foro Latinoamericano, que nos sitúa por relación, por historia, pero sobre todo por ese idioma común que hablan 400 millones de nativos hispanoparlantes, como un nodo privilegiado, no solo como un foco de atracción
sino como un punto de repercusión de esa atracción, porque a través nuestro muchos estudiantes americanos podrían acceder a Europa para otro tipo de empresas o para trabajar o para seguir estudiando, y muchos de nuestros países amigos europeos vecinos quería decir, pueden acceder de esta manera también como una puerta al ámbito latinoamericano. Y no solo es esta la realidad, sino que no cabe duda que por también nuestra posición y nuestra situación tenemos un puente importante con numerosos países de África que tampoco hay que dejar de lado. Todo esto, como digo, yo creo que nos sitúa en un contexto de privilegio a la hora de captar talento de otros países y también a la hora de exportar nuestro talento, que es un bien aparentemente intangible, pero que en todo caso hoy en día está cada vez más valorado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, asegurarnos a la mayor celeridad de que nuestra universidad se alinea con el resto de universidades de prestigio, mejorando la calidad, entre otras cosas, que aunque sea buena, como he dicho, es mejorable. Pero también tenemos que trabajar en la visibilidad, en el reconocimiento y en el posicionamiento internacional, aprovechando las fortalezas que sabemos que tenemos, aprovechando las oportunidades y corrigiendo nuestras debilidades. Desde el Ministerio se ha dicho en reiteradas ocasiones que no van a abordar la reforma universitaria redactando una nueva ley, sino que se van a modificar aspectos puntuales basados en los 3 pilares de la búsqueda de excelencia, de la competitividad y de la internacionalización. Implementar lo que hay de bueno y ya trabajar sobre ella mejorando lo necesario. Dentro de esto hay contactos, todos lo sabemos, y grupos de trabajo y estudios e iniciativas entre los diferentes sectores que tienen algo que ver con el mundo universitario, y en lo relacionado con la internacionalización parece que va quedando clara la necesidad de una serie de medidas ya bastante concretas a tomar en los que parece que hay consenso. Entre estos aspectos están la firma de acuerdos internacionales, que ya se están llevando a cabo en muchos casos, incrementar la facilidad de salida y entrada de estudiantes, de profesores y de personal administrativo y, por supuesto, por lo tanto, de los investigadores, que llevaría a esa internacionalización de la investigación, el fomento del bilingüismo en todos los niveles, el desarrollo de titulaciones internacionales conjuntas o múltiples con socios extranjeros, el desarrollo de campus transnacionales, la creación de sistemas sólidos de aseguramiento de calidad, de acreditación y de verificación de equivalencias, mejorar la posición de esas clasificaciones que hemos hablado internacionales de los rankings, son, entre otros muchos, retos que tenemos pendientes. Por todas estas cuestiones que he empezado a esbozar y que espero que en la segunda parte de mi intervención me pueda dar tiempo, si además los demás grupos tienen interés por esos temas concretos, resolver un poco más y hablar un poco más de ellos, es por lo que sometemos a esta Cámara esta iniciativa para instar al Gobierno a seguir este camino y, yo espero que el resto de los grupos pueda contar con el apoyo del resto de los grupos, porque me consta que tenemos importantes coincidencias de criterio, más que importantes coincidencias de criterio. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, señoría. La defensa de las enmiendas. Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vasco la señora Martínez. Eskerrik asko, presidente jauna. Senadora San Pedro, hemos presentado una enmienda que lo que viene a decir es que tenemos que dotar a la universidad de los recursos que... Ahí estás aquí. A las universidades de los recursos que precisa para conseguir lo que ustedes están pidiendo con estos 2 puntos de la moción. Y le voy a decir más. Estamos de acuerdo con el punto primero y con el punto segundo. En ese sentido no vamos a tener ningún problema. Pero para seguir con el símil futbolístico que usted ha utilizado en su intervención, aquí podemos estar las dos diciendo a las universidades públicas y privadas que tienen que meter goles, que tienen que jugar en la Champions League, que tienen que hacer un esfuerzo por estar allí. Pero lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad y su responsabilidad como Gobierno, no es solamente animar, no es solamente pedir, no es solamente gritar. No tiene que hacer de hincha de las universidades, lo que tiene que hacer es garantizar a las universidades que cuenten con los recursos necesarios. Y en ese sentido, ningún equipo de fútbol sería capaz de jugar en la Champions League si no cuenta con un buen campo de fútbol, si no tiene un balón que esté homologado, si no cuenta con un buen entrenador y con un buen equipo que esté detrás.
si no cuenta con un conjunto de formadores y de fisioterapeutas que les ayuden a estar en un punto óptimo de forma, si no cuenta con una buena forma física, si no se entrena todos los días dando todo lo que tiene, si además no tiene una buena estrategia de juego. Eso es lo que hace falta para poder ir con garantías a competir en cualquier nivel de ámbito internacional. Y lo mismo vale para el fútbol como puede valer para las universidades. Nos podemos desgañitar instando a las universidades y instando al Gobierno para que facilite, si realmente el Gobierno, las administraciones públicas, cada una en su ámbito de responsabilidades, no permite a las universidades gozar de aquellos recursos que precisan. Y son recursos económicos, porque la formación terciaria es cara. Lo sabemos también que es una formación cuyo retorno es importante para la sociedad. Sabemos además que en el caso de la Universidad Española todavía no se han alcanzado los niveles de titulaciones en educación terciaria de otros países de la OCDE con los que nosotros queremos competir, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo. Y la formación terciaria es cara. Es muy cara, porque es la formación más completa y la que requiere de un mayor ámbito de especialización de los propios docentes. Para eso necesitamos contar con recursos económicos, pero también necesitamos que la universidad sea atractiva para los propios equipos técnicos, para el propio profesorado. Y en ese sentido tenemos que poner todas las facilidades, no ya desde un punto de vista salarial, que también, sino también dotar a la universidad de las herramientas de contratación de personal acreditado en estándares europeos lo suficientemente flexibles como para poder permitir y poder hacer este trabajo de atraer el valor de los docentes de mayor prestigio, que son los que además van a trasladar su prestigio personal y académico al ámbito universitario. Para eso es preciso que el Gobierno se ponga las pilas y haga lo contrario de lo que ha estado haciendo durante los 3 últimos años de Gobierno. Incluir a las universidades dentro del ámbito de la tasa de reposición, incluir a los Ramón y Cajal dentro de la tasa de reposición es lo peor que se podía hacer. Es luchar contra la internacionalización y la universalización de la Universidad Española. Eso es precisamente lo que ha estado haciendo su Gobierno. Por lo tanto, primer punto y segundo punto muy bien, pero espero que acepte esta enmienda, porque me consta además que desde el Ministerio de Educación les gustaría que esta enmienda y lo que conlleva fuese aceptado. Pero otra vez pone en evidencia cuáles son las prioridades del Gobierno del Partido Popular a la hora de establecer su estrategia de juego. Y la universidad, por desgracia, no está entre una de ellas. Gracias. Gracias, senadora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el presidente Areces. Buenos días, señor presidente, señorías. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una serie de enmiendas para dar coherencia a una petición que suscribimos en su enunciado, que es la internacionalización, modernización, mejora de la calidad, la búsqueda de la excelencia, pero que eso tiene que ir acompañado básicamente de una serie de requisitos, entre ellos la plena normalización de la vida académica, tanto en el aspecto docente como en el aspecto investigador, que ha reclamado la CRUE no hace muchos meses, por unanimidad de todas las universidades, y a partir de ahí, lógicamente, buscar un sistema de financiación adecuado y reponer toda una serie de elementos básicos para que tenga una vida normalizada desde el punto de vista académico. Quisiera hacer una también puntualización, que luego completaré en el turno de portavoces, que hay más tiempo, sobre todo este tema que se ha comentado de los rankings, de las valoraciones, donde siempre aparece un tono de no valorar debidamente todo el esfuerzo que ha hecho la Universidad Española, a pesar de ser de las menos financiadas desde el punto de vista investigador y académico, porque no se olviden que los rankings, una componente esencial de los rankings que se están utilizando a nivel mundial, los de más prestigio, se basan fundamentalmente en elementos de investigación, como es el caso del ranking de Shanghái. España, en el último ranking de Shanghái, que ha sido publicado el 15 de agosto, lo digo porque han suscitado comentarios en los medios de comunicación, etcétera. Quiero que se sepa que España ha mejorado, a pesar de las dificultades de financiación que tiene. Y España ha colocado sus universidades en puestos muy relevantes. Y, en concreto, no es verdad que España no tenga ninguna universidad en el top 200, porque la Universidad de Barcelona precisamente
ha entrado en el top 200. Bueno, lo comentaremos después, tanto desde el punto de vista de universidades generales como por áreas de conocimiento. Por áreas de conocimiento todavía se mejora más. Y estamos en puestos también muy destacados, sobre todo en los rankings de mayor prestigio. Incluso hay otros rankings, que sin ser el de Shanghái, como el de las universidades más jóvenes, también de menos historia en cuanto a fundación de la universidad, también tiene unas posiciones elevadas en los rankings. Mi grupo ha presentado unas enmiendas que están basadas fundamentalmente en dar esa coherencia. En primer lugar, planteamos que se rectifique el objetivo que el Gobierno de España ha marcado con la Unión Europea de ir reduciendo progresivamente el gasto educativo en el PIB. Es impensable que se pueda mejorar y alcanzar objetivos como los que se plantean en esta moción si no se vuelve a recuperar una tendencia creciente donde se mejore el gasto educativo respecto al PIB. Y planteamos, por eso, un pacto político que permita incrementar en los próximos años pues esa gradualización, ese incremento del gasto educativo en el PIB, y que eso se demuestra, lógicamente, la primera prueba serán los presupuestos del 2015. También planteamos restablecer el objetivo del 3% del PIB que se marca la Unión Europea en el horizonte 2020, que España lo ha reducido a un 2%. Y eso tiene mucho que ver con los rankings, mucho que ver con la internacionalización, porque la universidad es docencia, es investigación. En tercer lugar, un elemento clave, sin el cual es imposible normalizar la vida académica. La universidad está al borde del precipicio no solo por el tema de financiación, que lo está, sino por un elemento normativo que es preciso, urgente, eliminar esa tasa de reposición del 10%. Tanto en el ámbito educativo como investigador, es un clamor que es imposible avanzar en el funcionamiento ordinario de la universidad si no restituye al 100% todo lo que significa las tasas de reposición. También queremos y avanzamos una idea que yo creo que va en consonancia no solo en el ámbito universitario, sino en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, que es el derecho a la educación, que está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 27, hay que concretarlo con medidas eficaces, de una manera efectiva, constitucionalizar derechos. Y en ese debate que se abre en nuestro país, creemos que la educación debe de ser un elemento de prioridad absoluta. Para eso nosotros planteamos el que se vaya hacia un acuerdo, e instamos al Gobierno, donde se facilite incorporar ese derecho efectivo, garantizar condiciones de igualdad a través del Sistema General de Becas y de Ayudas al Estudio, abordando una reforma integral de la estructura de precios públicos de las universidades, junto con la revisión y el refuerzo del Sistema General de Becas y Ayudas al Estudio, para que se garantice que ningún estudiante tenga cerrado o dificultado su acceso a estudios superiores universitarios de grado, máster o doctorado por motivos económicos. También queremos facilitar la movilidad internacional. Planteamos reponer a los créditos de hace 3 años en el tema de Erasmus, facilitar la movilidad, porque aunque España está en ello y ha cambiado la modalidad ahora en los nuevos presupuestos de la Unión Europea, lo cierto es que los créditos que se asignan son escasos y se han reducido la cuantía de esas becas. También aceptamos los 2 párrafos, termino ya, señor presidente, los 2 párrafos que se plantean en la moción con algunas precisiones. Primero, que ese objetivo de internacionalización y modernización tiene que ir acompañado de financiación y de un consenso con las comunidades autónomas y con las universidades, que tienen competencias en las titularidades de las enseñanzas universitarias y en el ejercicio de la autonomía universitaria. Nada más. Gracias, señoría. Gracias, presidente Areces. Por parte de la enmienda, para defender la enmienda de Convergencia y Unión, tiene la palabra el señor Arturo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todo el mundo. Senadora San Pedro, permítanme que le diga en primer lugar que cuando usted habla de si tenemos interés en los temas que evidentemente dan objeto a la moción que nos presenta, es que esto no hay que dudarlo, es evidente que el interés lo tenemos y sobre todo por la educación, por el ámbito de la universidad, lo hemos demostrado y por lo tanto esto sin dudas. Por tanto, interés todo, porque tenemos que la educación, especialmente en estos momentos, la universidad,
es la clave prioritariamente del progreso, del desarrollo económico y, por lo tanto, para superar la crisis en este momento, en la que en estos momentos nos encontramos. Yo quiero hablar aquí de la enmienda que hemos presentado. Nosotros hemos presentado una enmienda muy sencilla, muy simple, que no tiene ninguna complicación en nada y que es clara y coherente y que requiere poca explicación. Usted en esta moción nos habla de la internacionalización de la Universidad Española, totalmente de acuerdo. Nos habla de intercambios de profesorado, la mejora de las relaciones entre el espacio europeo y en el espacio global. Nos parece perfecto todo esto, pero hay aquí una cuestión que a nuestro parecer es grave, y es que en ningún momento y en ningún caso se habla ni se mencionan las comunidades autónomas. Después entraré en el turno de portavoz en ello y ampliaré más esta cuestión. Pero cuando las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en los ámbitos educativos, en las ofertas educativas, no decir nada en una moción de estas características es evidente que está mal planteada. Luego otra cuestión básica, que es cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo, qué recursos ponemos para llevar a cabo esta moción. Los presupuestos, y usted puede decir, lo hablaremos en los presupuestos, es una cuestión presupuestaria. Bien, pues ya llevamos 3 años con presupuestos y hemos visto qué sucede en el proyecto de presupuestos. No aceptan enmiendas, nada. Por lo tanto, hablar de los presupuestos es no hablar de nada. Y por ello nosotros en esta enmienda lo que planteamos es que nos parece bien todo esto, pero es evidente que es necesario garantizar que existan sobre todo los recursos en las comunidades autónomas para llevar a cabo esta internacionalización de la universidad, poder realizar este intercambio de profesorado del que estamos hablando y que por ende se pueda llevar a cabo. Y siempre en colaboración con las comunidades autónomas. Después me referiré más ampliamente en el turno de portavoces, porque entiendo que primero también existen una serie de fallos dentro de la universidad que hay que resolver. El modelo universitario, después le hablaré de este modelo universitario y de los objetivos que creemos debemos tener en cuenta para ser competitivos y para podernos internacionalizar. Usted ya habla de una serie de cosas que, como no tenemos recursos, no contamos con las comunidades autónomas, así de entrada, senadora San Pedro, mal. Espero que se miren bien la enmienda y que la acepten, porque en definitiva, si no aceptan esta enmienda es no hablar de nada. Gracias. Gracias, señoría. Gracias, senador Arturo. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas. Tiene la palabra la señora San Pedro. Sí, gracias, presidente. Señorías, bueno, vamos a ver, voy a empezar por las más breves, la del senador Arturo y la de la senadora Muñoz, CiU y PNV, respectivamente. Evidentemente, claro que me gustaría muchísimo aceptarles la enmienda, pero es que no es competencia de este ministerio que tenía que aceptar la enmienda. Ustedes lo saben. Pero ayer, cuando hemos intentado hablar sobre este tema y hemos hablado de la muchísima coincidencia, ha vuelto a decirlo la senadora Muñoz, ha vuelto a decirlo la senadora Arturo, hay una altísima coincidencia en los puntos. Yo les decía por la misma, bueno, ¿por qué no discutimos esa segunda parte, que es la de los presupuestos, en el momento procesal oportuno, que es el debate de presupuestos? Y también les decía que es, bueno, la misma fuerza parlamentaria, entendámonos, y la misma legitimidad, pero es más moralmente no en el sentido de ético, sino con más moral se va cuando uno ha apoyado una moción porque uno está de acuerdo con todas esas cosas y todos esos objetivos que se quieren conseguir, y entonces es más fácil exigirle a un gobierno que, después de haber instado a promover todo eso,
bueno, pues lo tiene que dotar. Yo no tengo duda de que el Gobierno lo va a dotar. Tampoco tengo duda de que, por mucho que lo dote, nunca va a ser el nivel de dotación que ustedes pretenden, porque, lógicamente, ustedes están en la oposición y tienen mucha más facilidad para poner sobre el papel cifras que, evidentemente, en un presupuesto equilibrado con otras muchas necesidades del país, nunca podrán ser estratosféricas. Pero lo que sí creo es que, estando de acuerdo, de la misma manera que ustedes me dicen a mí que esperan que se lo apruebe, yo les digo a ustedes que no voy a cejar ni hasta el último minuto de la defensa de esta moción en conseguir que ustedes se posicionen en un sí a la espera de un debate y una pelea posterior por los fondos. En cuanto al senador Areces, voy a ser muy breve. 7 puntos de enmienda. Voy a ser muy breve porque su enmienda es casi como para estar aquí toda la tarde. 7 puntos de enmienda para 2 de las mías. Bueno, y me dice que me ha mantenido las 2 mías. Se lo agradezco mucho. Yo, de verdad, pienso, sé que no me lo va a tomar a mal, que en esta ocasión se le ha ido un poco de las manos el entusiasmo, senador Areces, porque, vamos a ver, es que esto es una enmienda a la totalidad de la política del Gobierno. Usted pretende, por lo que veo, resetear toda la política educativa del Gobierno. Pide incluso cambios de la Constitución. A mí me parece que esta moción, que, bueno, para mí era importante, no aspira a tener toda esa repercusión. Hacen falta muchas cosas para cambiar la Constitución y no me parece que sea objeto de esta moción. Creo que le da a usted para un montón de mociones, no para una por punto casi. No voy a extenderme más. Lo único decirle que, evidentemente, usted de esos 7 puntos mantiene los que yo tengo. Dice usted que con el añadido de la financiación lo que aplica a lo que les he dicho a los otros senadores. Y yo le digo a usted, bueno, pues entonces estamos de acuerdo en esa parte, que es el objetivo prioritario de esta moción, no de otras 7 que podría hacer con lo suyo, sino de esta moción. Por lo tanto, le ruego a mi vez que, aunque no le pueda aceptar las enmiendas, voten que sí. Ya sé que es una esperanza vana, pero se lo pido, por favor. Y nada más, es evidente que ha quedado claro el sentido del voto de las enmiendas, sintiéndolo mucho, sinceramente. Gracias, senadora San Pedro. ¿Turno en contra? No hay turno en contra. Pasamos al turno de portavoces. Grupo Mixto, no hace uso de la palabra. Grupo Parlamentario Vasco, que aprueba la señora Martínez. Vale, gracias, señor presidente. Señora San Pedro, si es que lo sé que le habría gustado poder aceptar la enmienda y a mí también me habría gustado que usted habría tenido la capacidad, usted o el Ministerio, de tener autonomía sobre el modelo educativo y el modelo de internacionalización de las universidades que quiere tener. Vuelvo a retomar el último argumento que he utilizado en la defensa de las enmiendas. Me parece triste que realmente desde el Gobierno no se haga una política más coherente. Se esté instando, por un lado, se esté promocionando. Incluso la semana pasada lo vimos. En la propia Universidad Menéndez Pelayo, el Ministerio de Educación organizó un curso sobre internacionalización de la universidad. He tenido acceso a algunos titulares que glosaban las intervenciones de algunos miembros del Ministerio, loando a la universidad, diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo y demás y tal. Y luego ves que hay otros ámbitos del propio Gobierno, como puede ser el propio Ministerio de Hacienda, que está haciendo todo lo posible por evitar que las universidades cuenten con los recursos que precisan, no ya para mejorar su nivel de excelencia, no para alcanzar cotas de internacionalización que nos puedan situar en los diferentes rankings, sino siquiera para mantener las titulaciones que hoy en día están impartiendo. Una cuestión que no se le escapa a nadie es que hay universidades que, por culpa de la famosa tasa de reposición, se encuentran con problemas importantes y se han encontrado con problemas muy importantes ya este mes de septiembre para mantener las titulaciones, la oferta de titulaciones que tenían en los cursos anteriores. Y es porque no pueden hacer frente a cubrir las horas necesarias con los profesores que ya tienen contratados. La gente se jubila, la gente coge baja y están teniendo muchísimos problemas, como digo, no ya para mejorar los niveles de la calidad, sino para mantener los ratios de calidad que han contado y la oferta con la que han podido contar en los años y los cursos precedentes.
Por lo tanto, coherencia a su gobierno. Lo que no se puede decir, por un lado, es decir, ánimo chicos, meter un gol, y por otro lado, negar aquellos recursos básicos que permiten siquiera salir al campo de fútbol. Pero vamos a hablar también de internacionalización de la universidad. En época de crisis, la internacionalización se ha demostrado que no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito económico y empresarial es fundamental para poder garantizar la subsistencia muchas veces de las propias empresas. Y en la universidad ocurre exactamente lo mismo. No es una cuestión tampoco de decir que los rankings no son importantes. Los rankings tienen la importancia que tienen y es una importancia relativa. Es importante estar en Shanghái. ¿Por qué es importante estar en Shanghái? Fundamentalmente porque es el espejo en el que otros países y otras universidades van a medir el nivel y la calidad de tu educación. Por lo tanto, sería muy hipócrita que yo viniese aquí diciendo que los rankings no tienen importancia. Pero los rankings también hay que saber leerlos. Igual que PISA hay que leer Shanghái. Y es cierto que las universidades españolas, pues parece ser que en el último ranking de Shanghái yo había hecho una especie como de vistazo rápido, no sabía que la Universidad de Barcelona ya estaba entre los mejores 200, de lo cual hay que felicitarse. Pero si vamos a otros rankings que lo que están haciendo es medir no ya el conjunto del sistema universitario o de una universidad, sino titulaciones específicas, nos encontramos con que muchas universidades españolas, tanto públicas como privadas, cuentan ya con titulaciones que sí que están entre las mejores. Por lo tanto, no es que las universidades españolas no sepan lo que hay que hacer. Saben perfectamente lo que hay que hacer y así lo muestra el hecho de que haya másters y posgrados, sobre todo, y algunas facultades cuyas titulaciones dentro de lo que es el ámbito internacional están muy, muy bien valoradas y están incluso entre las 10 mejores. Por lo tanto, se sabe ya lo que hay que hacer. Las universidades lo saben. Si nos ponemos a mirar en las páginas web de todas las universidades, tanto públicas como privadas, absolutamente todas tienen ya planes de internacionalización propios. Lo que pasa es que no cuentan con los recursos. Y ahí es donde entiendo que la administración pública, sean ustedes, sea Gobierno vasco, sea cualquiera, es donde tienen la responsabilidad de facilitar los recursos normativos, económicos y jurídicos necesarios para que esos planes se puedan llevar a bien puerto. En ese sentido, la propia CRUE tiene también un grupo de trabajo sobre internacionalización con unas recomendaciones que coinciden además con las mismas que hace la OCDE y que coinciden además con los propios autores de los rankings internacionales. Voy a mencionar solamente algunas por no redundar en cuestiones que además sé que todos conocemos. El tema de la diferenciación de la universidad. Usted hacía referencia a algunas de las ventajas comparativas con las que cuenta el sistema universitario español para poder hablar de tú a tú en el ámbito internacional. Entre ellas, evidentemente, está la de la lengua. El castellano, como todos sabemos, es una lengua que es la tercera, si no recuerdo mal, del mundo. Eso es una ventaja en comparativa importante que la universidad tiene que aprovechar para que su oferta sea todavía mucho más accesible y mucho más atractiva. Pero también están las ventajas competitivas y esas son las que hay que currárselas. Esas son las que hay que trabajar. Entre ellas, el tema de la especialización. Ha habido un modelo en España de universidades en las que todo el mundo y todas las comunidades autónomas y todos los campuses daban todo y está demostrado que ese no es el modelo adecuado para meterse en esos rankings a los que todos aspiramos. Es la especialización. Tenemos casos, sobre todo en universidades americanas, de universidades como Stanford o como el MIT, que han hecho de la especialización su gran arma. Su gran arma. Nadie va a estudiar literatura inglesa al MIT. Para eso tienen otras universidades. Al MIT se va a estudiar asignaturas con una gran proyección en innovación y en investigación. La oferta del campus es tan importante como la oferta académica. En eso las universidades inglesas también nos han enseñado mucho. No solamente la calidad de la educación que tú estás impartiendo, sino también el entorno en el que tú estás impartiendo esa educación es muy importante a la hora de establecer el nivel de excelencia de un campus o de otro. Pero no por ello eso puede disimular una deficiencia en la oferta académica y en ese sentido es importante fomentar el establecimiento y la generación de los clústeres de conocimiento. Las universidades y las empresas. Lo hemos hablado en formación profesional muchísimas veces. ¿Por qué no avanzamos hacia un modelo de formación incluso dual también en el ámbito universitario? ¿Por qué no trabajamos todavía muchísimo más la conexión entre las empresas, que al fin y al cabo son las que van a contratar a esos trabajadores, también en el ámbito terciario? ¿Por qué no se fomenta incluso económicamente, dotando de recursos técnicos, la investigación y la innovación conjunta entre universidad y empresa? No solamente para la comercialización de productos, que eso ya se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, también en el ámbito formativo educativo de la universidad terciaria. Todas estas cuestiones, como decía antes, ya vienen recogidas en la mayoría de los planes de internacionalización universitaria que tienen tanto en las universidades como la propia CRUE, como los propios gobiernos que tienen responsabilidades en el ámbito educativo, como es también el caso del Gobierno vasco. Pero lo que no podemos negar es que todo esto tiene un coste.
Un coste económico en cuanto a la inversión que hay que hacer para que la universidad cuente con las líneas de investigación necesarias, para que cuente con los mejores investigadores y con los mejores profesores del mundo que puedan equilibrar la labor investigadora con la labor docente que tienen en la universidad, y para eso hace falta recursos económicos y humanos. Y hay medidas ciertamente sencillas, ciertamente al alcance de su Gobierno, para poder dar los primeros pasos en este sentido. Lamento que no haya aprobado mi enmienda, lamento también tener que rechazar esta moción porque entendemos que es una cuestión clave, entendemos que sobre todo en épocas de crisis la inversión en educación, el gasto en educación no es gasto sino que es inversión, y nos gustaría que desde el Grupo Parlamentario y desde el propio Ministerio de Educación se incidiese todavía muchísimo más en otros ministerios para que efectivamente se puedan empezar a dar pasos en este sentido. Gracias. Gracias, senadora Martínez. Por el Grupo de la Entesa, la palabra la señora Sequera. Gracias, president. Señorías, Gracias, presidente. Señorías, una vez más estamos ante una moción que insta al Gobierno a realizar acciones que ya estaban incluidas en su programa electoral. Por tanto, consideramos que el Gobierno del Estado debería de tener la capacidad y ser suficientemente consciente con sus compromisos electorales. Pero no nos engañemos, el Gobierno ya tiene en marcha acciones respecto a lo que pide la moción y que en breve veremos en sede parlamentaria, o solo son buenas palabras que se quedarán en nada. ¿Quién no puede estar de acuerdo en mejorar la internacionalización y modernización de nuestras universidades? Creo que ningún partido político. Lo que sí es cierto es que antes de hacer esta propuesta, primero se debe creer en nuestras universidades, se debe respetar como parte de las instituciones del país y tener muy claro que son uno de los factores esenciales para el progreso social y económico. Sin universidades no hay recuperación. En un mundo de cambios productivos y sociales constantes, es necesario que las universidades cuenten con todos los recursos necesarios para poder estar a la altura y ser el principal agente de generación, difusión y transferencia de conocimiento, con el fin de afrontar los cambios con nuevas políticas sociales y unos sistemas productivos sostenibles. Debemos partir de la base que para la internacionalización y modernización de las universidades, estas deben poder contar con los mismos recursos que el resto de las universidades a nivel mundial. Deben estar en las mismas condiciones y en la misma altura. Solo así podrán competir. Tenemos grandes profesionales tanto en la docencia como en la investigación que, a pesar de la falta de recursos, hacen todo lo posible por mantener el estatus de la Universidad Española en su lugar. No podemos pedirles que estén en el grupo de los mejores, según los rankings mundiales, si desde la Administración General del Estado no se les facilitan las herramientas para conseguir llegar a ello. En un entorno de creciente competición global del talento e inversiones relacionadas con el conocimiento, es necesaria una estrategia de internacionalización que dé respuesta a estos retos. Es la clave ante la globalización económica y social, y no podemos obviar que internacionalización implica competir y cooperar. El mundo universitario ha pasado de ser de un ámbito nacional a ser de un ámbito internacional. Cada vez más esta situación empuja a trabajar conjuntamente con instituciones de otros países. El aumento de los recursos, tecnologías y medios de comunicación han facilitado la expansión de estas instituciones y se han buscado colaboraciones más allá de las fronteras. Con este escenario no existe otra salida que trabajar con el fin que la universidad, como herramienta esencial para la recuperación, tenga las condiciones necesarias para competir y poder colaborar con otras universidades de todo el mundo. Ahora bien, una vez demuestren con hechos que creen firmemente, es imprescindible que cualquier cambio que se quiera efectuar en el sistema cuente con una participación previa de toda la comunidad educativa, universitaria, agentes sociales y administraciones, y especialmente las comunidades autónomas, con el fin de obtener un consenso en las medidas que se quieran adoptar. No se puede repetir los mismos errores que vimos con la LOMCE. No nos lo podemos permitir. Otra frustración social, no, por favor. Por lo tanto, si verdaderamente creen en ello, lo primero que es necesario son compromisos y hechos. Nos queda mucho camino y, entre otros muchos aspectos, antes de iniciar cualquier modificación del sistema,
Primero, es necesario una financiación a la altura de la Unión Europea de los 27, financiación que debe estar coordinada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Se deben establecer compromisos con las universidades para su internacionalización, modernización, eficiencia y eficacia en su gestión, tanto académica como económica. Se debe establecer un modelo de contabilidad de costes generalizado para una gestión transparente y que pueda cumplir con el deber de rendición de cuentas a la sociedad. Establecer un sistema de becas y ayudas que garanticen la disminución de desigualdades, que permitan la movilidad de estudiantes y reconozcan el rendimiento académico. Este sistema debe coordinarse con la comunidad autónoma y se debe respetar y cumplir las sentencias firmes con relación a la gestión de becas. Se debe incrementar la investigación y la innovación académica a través de incentivos de productividad científica, tecnológica y de innovación. Se debe potenciar establecer alojamientos universitarios en las comunidades autónomas con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes. También se debe incentivar la movilidad del personal investigador con la planificación previa de plantillas según la oferta de titulaciones, así como promover políticas para establecer convenios de colaboración con universidades de otros países. Se deben motivar con incentivos a las universidades para potenciar sus unidades de investigación de excelencia, que sean más activas en I+D+I, así como los parques científicos. También debemos incrementar la actividad innovadora y la productividad tecnológica a través de incentivos que combinen la distinción ante la sociedad con el efecto motivador económico. Mientras no se realicen gestos desde el Gobierno que demuestren la firme voluntad de poner al alcance de las universidades los recursos y las herramientas esenciales para estar en las mismas condiciones que las mejores de los rankings, no es necesario que presenten más mociones de buenas palabras. Palabras que suenan muy bien, pero que están vacías de sentimientos y de compromisos. Solo hace falta ver la valoración económica de la moción. 0 euros. Es poco creíble. De aquí a pocos meses, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, podrán demostrar si la voluntad del Gobierno es firme con la comunidad universitaria. Si se rompe la tendencia de recortar año tras año las partidas destinadas al mundo universitario, entonces creeremos en sus palabras, en sus mociones. Mientras tanto, no contarán con el apoyo de nuestro grupo. Gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Catalán de Convergencia y Unió, senadora Alturo. Moltes gràcies, senyora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. La Universidad Española ha vivido durante estos últimos 30 años un intenso crecimiento tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Es decir, en estudiantes en oferta, pero también en modernización de sus contenidos, incorporando la investigación y el desarrollo como elemento central de su patrimonio. Este proceso ha permitido situar a las universidades españolas, y en concreto y de forma particular las de Cataluña, en niveles destacados de presencia y visibilidad, tanto a nivel social como a nivel internacional. Es evidente que en estos momentos existe un convencimiento cada vez más generalizado del papel central de las universidades en el progreso social y económico de un país. Y más en estos momentos que estamos viviendo de crisis tan tremenda. Esta afirmación, reconocida en general, es drásticamente crucial en los momentos actuales. Y por ello es imprescindible dotar a las universidades de aquellos instrumentos necesarios para entrar con fuerza en el ámbito y espacio internacional. Hay que dotarlas de nuevos instrumentos que permitan actuar más estratégicamente y avanzar en términos de calidad y de posicionamiento internacional, a los que usted hace referencia en uno de los puntos en esta moción que nos presenta. Los ajustes necesarios derivados de la contención del gasto público tienen que ser una oportunidad para activar aquellas políticas que permitan conseguir este doble objetivo de la sostenibilidad económica y la mejora de la calidad
académica. Y yo le voy a poner ahora algunos ejemplos de los ejes que para nosotros son prioritarios en el momento de actuar en el ámbito universitario y, digamos, complementariamente a los aspectos que se plantean en la moción en cuestión. Estructuración de la oferta de estudios. Básico. Modelo de profesorado. Es un tema muy importante y muy serio. Impulso a los servicios universitarios comunes. Una nueva política de precios, de matrícula y becas. Aquí podríamos hablar muy ampliamente, mucho. Justo ahora hace un año aproximadamente hice una interpelación al ministre Wert sobre esta cuestión. Y en estos momentos los precios que tenemos de matrículas y las cuantías y la política de becas no favorecen la igualdad de oportunidades. Le daré algunos datos porque vale la pena irlos diciendo para saber dónde estamos y qué son aquellas cosas internas que debemos resolver. España está a la cola de la OCDE en la inversión en becas. La dotación representa el 0,11% del PIB frente al 0,29, casi el 0,3% de la media de los países de la OCDE. Por tanto, vea si estamos lejos. La inversión de becas respecto al gasto público en educación supone el 8,6% en España frente al 23%, por ejemplo, en Dinamarca, o el 22% de Italia, o el 13,1% de Alemania. Otro punto, las universidades como motor de desarrollo del país. La transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo se convierte en el principal reto. Hemos hablado, otros portavoces que han intervenido han hablado de ello y es evidente. La clave está en que este conocimiento que está trabajando, que está desarrollando esta I+D+I, después es clave que vaya al tejido productivo, porque si no, tendremos en definitivo procesos que quedarán allí parados y muertos y deberían ser el crecimiento y el alma de la universidad en estos momentos. Gobierno, gestión, financiación, otro bloque de la universidad, otro bloque a trabajar, a atender. El incremento de las políticas de I+D+I. Estamos viviendo recortes tremendos, lo hemos visto en los presupuestos. Si hemos de hacer investigación, transferencia de conocimiento, no puede ser que existan estos recortes, estos motores de crecimiento, y por lo tanto nos lo debemos tomar seriamente. Y en pocos meses seguro que en el debate de presupuestos volveremos a hablar de ello y volveremos a ver estas partidas, qué es lo que sucede con ellas. También se ha hablado de la formación dual, es muy importante también. También se debe trabajar en esta línea. Los alumnos, posibilidades de compaginar en prácticas en empresas, las empresas más implicaciones clave, se convierte en muy importante. Resumiendo, por tanto, nosotros desde Convergencia y Unió defendemos la necesidad de instaurar un modelo universitario que opte por la excelencia, por la captación y la retención del talento y la internacionalización de las instituciones universitarias y su oferta académica. Es evidente que para hacerlo posible es necesario que se lleven a cabo diversas reformas, pero siempre respetando en todo caso las competencias en materia autonómica y la autonomía universitaria. Fíjese, senadora San Pedro, si tenemos trabajo a realizar en el ámbito universitario y trabajar realmente en contenidos y contenidos importantes. Nosotros tenemos que lamentar en estos momentos que la enmienda que hemos presentado y que en definitiva lo que pretende es poner recursos económicos no se tenga en cuenta. Porque de alguna forma esto es un brindis a la nada, porque hablar de la internacionalización, de intercambios de profesorado, todo esto está muy bien, pero si no existe la financiación correspondiente, es evidente que no vamos a ninguna parte, porque si no, senadora San Pedro ya me explicará cómo lo hacemos. Denos alguna idea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Y además, si no hemos tenido en cuenta, ni tenemos en cuenta las negociaciones con las comunidades autónomas, por tanto, ¿cómo vamos a hacerlo? Esto me gustará escucharlo, a ver cómo cree que esta moción se puede llevar a cabo.
El sistema Por universitario tanto, el sistema universitario requiere consensos, abordar las reformas con espíritu constructivo y, sobre todo, trabajar de forma coordinada con las comunidades autónomas y no al revés. Esta moción es una moción muy bonita de palabras. No tiene el impulso necesario para llevarla a cabo y, por lo tanto, es una moción que no nos lleva a ninguna parte. Es sencillamente para quedar bien. Por lo tanto, nosotros y desde nuestro grupo parlamentario no la podemos apoyar y, por tanto, nos abstendremos en la moción que nos presenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, senador Álvarez Areces. Bueno, pues en este turno de portavoces continuaremos con este debate, que yo creo que es importante. No debe de extrañar a la senadora el que, al traer una moción de un tema importante en la universidad, pero fuera del contexto de la situación que se vive hoy en la universidad, lógicamente suscite reflexiones que nos obligan a plantearlo, lógicamente, en términos de financiación, en términos también de un contexto de normalización académica, que es lo que plantean los rectores unánimemente de todas las universidades públicas y privadas españolas. Hay que reconocer, en primer término, y esto es importante en el ámbito educativo, que la universidad ha hecho en su conjunto, nosotros lo hemos hecho como país en su conjunto, un esfuerzo extraordinario, porque hemos pasado de tener un sistema universitario muy minoritario a otro equiparable al resto de los países desarrollados, que hay que mejorar y hay que aspirar a seguir mejorando continuamente, pero que el reconocimiento de ese esfuerzo es un requisito ineludible para poder abordar objetivos que sean accesibles y, además, estimular y motivar a todos los elementos que integran la comunidad universitaria. El tema de los rankings que antes hablábamos es un hecho muy significativo, porque al hablar de internacionalización es verdad que el tema de rankings adquiere un papel relevante para la captación de no solamente estudiantes, sino profesores, intercambio docente, etc. Y los rankings dan esos resultados que parecen sorprendentes, pero que están ahí, están recién publicados. Si uno se introduce en los estudios de presentación del ranking de Shanghái, se dará cuenta de que España ha mejorado y en un contexto de restricciones tan severas como las que tenemos. Como decía, España en esta última publicación, que fue de mediados de agosto, tiene una universidad en el rango entre 151 y 200, de las mejores universidades del mundo, que es la de Barcelona. 4 universidades entre las 300 mejores. 8 universidades entre las 400 mejores del mundo y 12 entre las 500 mejores. Y eso mejora los resultados del 2013. Si vamos a áreas de conocimiento, hay, digamos, lo que se denomina el Arview Field, que incluye 5 áreas. España sitúa en total, en el top 200, 16 universidades. Y en el otro indicador, en el otro ranking por áreas de conocimiento, que es de materias más en el ámbito científico, que se llama el Arview Subject, incluye, en ese caso, 5 campos, que son las matemáticas, la física, la química, la informática y la economía de la empresa. Bueno, pues en esas España tiene unos resultados, no diría yo buenos, sino diría que muy buenos, porque tenemos 10 de matemáticas en ese top 200 de ese ranking. Tenemos 4 de física, 9 de química, 10 de informática y 6 de economía de la empresa. Es decir, 39 centros españoles. Está publicado. Y esto, vuelvo a decir, con rankings que utilizan en las metodologías elementos muy ligados a la investigación, en algún caso premios Nobel publicados, etcétera, donde España recibe en financiación para la investigación cantidades muy inferiores a las universidades de países que están compitiendo con nosotros. Esto hay que valorarlo y, al mismo tiempo, no puede impedir que
intentemos mejorar numerosos aspectos, no solamente desde el ámbito también de la internacionalización, etcétera, sino de la mejora de la eficiencia, que debe de ser un objetivo permanente de la universidad. La mejora de la eficiencia, la optimización de los recursos. También en el mapa de titulaciones hubo aquí otra enmienda que estuvimos debatiendo no hace mucho tiempo para mejorar la cooperación entre las universidades y mejorar también la eficiencia global del sistema. Es preocupante que estos elementos positivos se contrapongan con la situación real que viven las universidades y que están denunciadas en todos los ámbitos, porque es una situación real, no es una situación de un debate político artificioso. Los avances conseguidos y esos retos hay que afrontarlos, naturalmente, con otras políticas. Y por eso nosotros planteamos algo que tiene que ser fundamental para poder entender cómo salir de esta situación. ¿Cómo es posible que alguien pueda vender mejora de calidad, la búsqueda de la excelencia, en un ámbito decreciente de recursos que está planificado que sean decrecientes? Esto que lo hacemos siempre en los debates presupuestarios. Pero ¿cómo es posible que España se haya planteado el objetivo ante la Unión Europea de reducir su gasto educativo hasta el 3,9 y pretender incrustar un discurso positivo en ámbitos de docencia y de investigación que exigen recursos que hay que atender, o de restricciones normativas como la del profesorado, o de la dificultad de los estudiantes para el acceso a las becas, al endurecer los requisitos, también al minorar las cantidades, aunque aumente el número de becarios, o al minorar el tiempo de estancia en el exterior, como pasa con los Erasmus, etcétera? Es lógico que estas contradicciones aparezcan en estos debates porque, si no, efectivamente, son brindis al sol. Podemos poner un desideratum, pero si no lo acompañamos de medidas eficaces, es absolutamente imposible hacer política. Y por eso España, y mucho más, cuando el Real Decreto 14/2012, que marca el culmen de las restricciones, por eso resulta también sorprendente que nos venga la OCDE a decir en España que los maestros y los docentes tienen un sueldo muy elevado que impide que los recursos se apliquen en otras direcciones. Pero bueno, ¿en qué país viven? ¿De dónde han tomado los datos? Pero si a partir del decreto del año 2012 ha habido una restricción en los salarios, si a partir y no solo en los salarios, sino en la estabilidad del profesorado, en las figuras de interinidad, y en la universidad no digamos la utilización abusiva de figuras que no están previstas, como el tema de los profesores asociados con salarios de miseria, cubriendo prácticamente necesidades de profesores que debían de ser numerarios. Es que es increíble ignorar esto a la hora de hablar de internacionalización, de modernización, de calidad y de excelencia. Estamos hablando de la reposición de esas tasas, estamos hablando de que es necesario que la investigación, el prestigio que tuvo la investigación española y el camino que tenía de avance se vio truncado porque la investigación, los equipos de investigación necesitan un mínimo de planificación. Es impensable que pueda seguir mejorando España en ese ámbito y en los rankings y en la internacionalización si estamos cercenando el futuro de todos los equipos de investigación, porque muchísimos equipos no tienen continuidad y están en caminos en los que, al faltarles la continuidad, incluso al no poder reponer con la tasa solo del 10%, o se van al exterior o se quedan en el paro. Y lo mismo pasa en el ámbito docente, incluso en el personal de administración y servicios. Esas tasas de reposición tienen la coherencia de que nos hablan en concreto, además, de un problema que hay que abordar inexorablemente. España tiene que cambiar la tendencia del gasto en educación y, dentro del gasto en educación, el de la educación superior específicamente, como lo pide la Unión Europea en sus objetivos. Porque la Unión Europea marca estrategias de internacionalización, marca objetivos, pero marca también el aumento de la financiación para el conjunto de la Unión Europea y de los países miembros. Basta leerse todo lo que son las últimas tomas de posición de la Unión Europea. No podemos hablar de objetivos tan ambiciosos como los que se habla en la moción sin acompañarlos de una financiación distinta, cambiando las tendencias. El tema del PIB, exactamente lo mismo. Es que no se puede ignorar que España, en el Programa Nacional de Reformas que envía a la Unión Europea, corrigió sus objetivos iniciales y corrige el objetivo de la Unión Europea a la baja, con el 2% del PIB, que no está en el 2%, está en mucho menos. Los últimos datos que da la Fundación Coté, que estamos en el 1,3%.
¿Pero de qué estamos hablando? Pero con esa financiación, ¿cómo es posible plantearse objetivos de tal ambición? Y luego el tema de la constitucionalidad. El ámbito del reconocimiento del derecho a la educación, que está reconocido en el artículo 27, hay que hacerlo efectivo. Y hay que hacerlo efectivo en el ámbito no universitario y en el ámbito universitario. Y créanme que, miren, todo este debate que estamos teniendo en este país, que tanto desgaste y que ha quebrado esa línea creciente de reconocimiento de equidad y de igualdad de oportunidades, hay que incorporarlo al ámbito constitucional. Hay que garantizar que las becas y las ayudas al estudio sea un derecho, y un derecho para aquellas personas que no tengan recursos económicos. No puede ser una ayuda que se interprete con los rendimientos, con las excelencias, porque para eso hay becas específicas que se dan. Hay que reconocer la beca como un derecho, y al reconocerla como un derecho, la mejor manera de garantizarlo es incorporarlo al ámbito constitucional. Por tanto, entiendo que es loable que persigamos objetivos que en los enunciados vayan coincidiendo, pero en la política, la práctica y el discurso tienen que ir absolutamente de la mano. En el Ministerio de Educación hace muchos años se utilizaba un lenguaje que era las áreas de los discursos y las de los recursos. Señoría, pues bien, en la terminando. política, y acabo ya, discursos y recursos tienen que ir de la mano, y si no van, mal va la sociedad española, que hasta ahora había tenido una trayectoria ascendente en el ámbito educativo. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular en el Senado, senadora San Pedro. Gracias, presidenta. Bueno, todos los grupos han abordado otra vez, por supuesto, están en su perfecto derecho, el tema de los presupuestos, de la financiación. A mí me alegra, en principio, que este tema veo que, más allá de lo que yo ya sabía, que era que estábamos de acuerdo en muchísimas cosas en el aspecto de la internacionalización, veo que, aparte de todo, es un tema que es tan amplio que, al haber ese consenso, nos hemos permitido, o se han permitido todos los grupos, irse, no voy a decir que por los cerros de Úbeda, porque eso implicaría que no era importante por donde se fueron, irse a otros aspectos también muy necesarios de todo lo que es la reforma universitaria. La vez anterior que traje una moción de mi grupo, estuvimos hablando de la universidad enfocada hacia la empleabilidad. Otra vez estuvimos hablando de la dirección y del profesorado. En esta ocasión, yo, francamente, el mundo universitario es muy amplio y quería centrarlo en una serie de medidas que hay que afrontar para cambiar los parámetros que nos lleven a una mejor internacionalización. Yo ya sé que eso está vinculado, está encadenado a todo lo demás, pero, hombre, tenemos que intentar acotar los debates y no acabar cambiando la Constitución, senador Areces, en este momento, porque no es necesario para eso. Voy a intentar ir a unos cuantos temas que no quiero dejar sin comentar. El tema del senador Arturo de las autonomías. No voy por orden, si me permiten, porque lo tengo todo cambiado. Que ya lo hemos hablado muchas veces, que va de suyo, que las competencias están transferidas, que a mí me parece, aunque yo entiendo que su sensibilidad siempre está a flor de piel con ese tema, que no es necesario que en cada frase ponga las autonomías, las autonomías, las autonomías, porque eso ya está reconocido, las transferencias ya están hechas y, la verdad, son ustedes muy vigilantes de ese derecho competencial, pero muy poco de asumir otras obligaciones que todos sabemos que están en jaque estos días y en las que no quiero estropear para nada el consenso, pero que me parece que lo mismo que hay que ser vigilante para uno, hay que ser vigilante para estar muy legal en lo demás. El tema de las tasas de reposición, que me lo han sacado todos, pero ya también lo hemos comentado en diferentes momentos y además se lo ha respondido ni más ni menos que la secretaria de Estado en una comparecencia hace, pues yo creo que no hace ni 2 ni 3 meses. Es un tema también competencia del Ministerio de Hacienda. Tema de recortes en la financiación. Bueno, no voy a discutir sobre becas. No voy a discutir sobre becas porque sobre becas sí que hemos discutido lo que no está escrito y mucho más. Tiene su momento y su lugar y además no forma parte del debate de cuáles son esos parámetros que hay que mejorar para internacionalizar. No se trata de la movilidad de los Erasmus, se trata de atraer estudiantes, lo dije antes, a estudiar la carrera entera aquí. Se trata de atraer profesores, se trata de atraer investigadores y personal administrativo.
No sé si tengo algo más de las pequeñas cuestiones antes de entrar. No. Yo, visto esto, lo que quiero decirles es que para hacer determinados cambios normativos hay que empezar a hacerlos y no es necesario haber llegado al debate de presupuestos. Pero les vuelvo a decir que llegaremos al debate de presupuestos y que hay cosas que hay que ir afrontando para poder después discutir sobre la necesidad de dotarlas convenientemente. Entre ellos están cuestiones que ninguno ha mencionado, quizás porque ya está hecho con el asunto, con la ley de la LOMCE, ya está hecho el decreto por el cual los estudiantes extranjeros no necesitan hacer la PAU para poder acceder a nuestras universidades. Este era un punto de bloqueo importante. Importante también, y hablamos de ello también en este hemiciclo, a resultas de una pregunta del senador Yanguas al ministro, de la necesidad de homologación y equivalencia de titulaciones y niveles académicos en la convalidación de títulos extranjeros y respecto a licenciaturas y arquitectura de ingenierías y arquitecturas que estaban pendientes de poder homologarse con facilidad. Esto es muy importante que tenga repercusión en los estándares internacionales para que no haya problema para encontrar empleo. En lo que concierne al profesorado, hemos hablado varias veces, hay que modificar un Real Decreto y están estas cuestiones en debate y con las comunidades autónomas y con los distintos sectores de la universidad para eliminar barreras que impiden que se contrate con facilidad a profesores o investigadores brillantes que son nacionales o extranjeros, pero que tienen que poder obtener su acreditación para poder acceder a la condición de catedrático en condiciones de igualdad con los que son ya nacionales. Otra modificación pendiente, de la que sí me había hablado en su momento la senadora Ruth, pero que hoy, por lo que veo, ha optado por no valorar como necesario hablar de ella, es el tema de que en este momento nosotros, desde el 2007 y desde el 2010, respectivamente, para el grado y los máster y el doctorado, se optó por un modelo de 4 más 1 precisamente, que no es el que están utilizando la mayoría de los países con los que estamos continuamente teniendo que homologarnos. Esto está trayendo determinados problemas. El ministro abordó ya la posibilidad y abrió el debate de que las universidades, porque acabamos de acabar un proceso muy laborioso, el de la adaptación de los grados tal y como los tenemos ahora, puedan decidir voluntariamente si quieren, como universidad en su totalidad o en algunos de sus grados o de sus áreas, cambiar el modelo para ir adaptando algunas de sus titulaciones. A mí me parece que todo esto son modificaciones que sí tienen una relación directa con este proceso de internacionalización que yo pretendo que el Gobierno siga promoviendo y que era lo que pretendía que entre ustedes y yo elaborásemos un discurso por el cual pudiéramos instar al Gobierno en conjunto. Veo que no, veo que ustedes prefieren ceñirse al tema de no hay presupuesto, luego nada nos vale. Yo les vuelvo a reiterar que hay muchas cosas que hacer además del presupuesto y que el presupuesto está a la vuelta de la esquina y les ofrezco discutirlo en su momento desde el haber apoyado a esta moción, que espero todavía que en los minutos que quedan para la votación, la esperanza es lo último que se pierde, la reconsideren. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora San Pedro. Llamen a votación.
Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada. Comienza la votación. El resultado de la votación es presentes 243, votos emitidos 241, sí 155, no 70, abstenciones 16. Queda por tanto aprobada.